Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un placer. Estamos en esta tercera edición, el tercer video sobre este tema específico, especial del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca de los dones en esta escuela de profetas Golden Edition. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Hemos conocido al Espíritu Santo desde la perspectiva de una persona. ¿Por qué tiene que ser valorado, adorado? ¿Por qué es Dios? Pasamos también en el segundo video, hablamos sobre la presencia del Espíritu Santo, cómo caminar en amistad con Él. Pero no obstante a eso, ahora vamos a entrar en conocer al Espíritu Santo como una fuente. El Espíritu Santo es una fuente de gracia, de poder, de autoridad, de revelación. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial. Es acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Espero que usted pueda ser desafiado, pueda crecer y pueda profundizar en su llamado, en la unción del Espíritu Santo sobre su vida y que los dones puedan crecer en usted. Lo primero que quiero explicar o descifrar es la palabra don. La Biblia dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, verso 8, que a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. A uno les dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro discernimiento, profecía, interpretación, lenguas, dones de sanidad, fe y milagros. Entonces, estos 9 dones son una manifestación sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra don es la palabra en griego charisma, que quiere decir un regalo, una gracia o un presente o una dádiva dado de una persona a otra. Es decir, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de regalos que nos puede entregar el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base para poder disfrutar de estos regalos del Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que entender es la relación que tenemos que tener antes de operar cualquier don. Antes de que tú puedas ser empoderado por el Espíritu, antes de que el Espíritu Santo te entregue herramientas espirituales, lo primero que tú vas a tener que tener es carácter. Vas a tener que desarrollar una relación con el Espíritu Santo, pero no obstante a eso, también vas a tener que aprender a crecer en el manejo de esa herramienta, de ese don o de esa capacidad o de esa característica que el Señor te entregue. Hay 9 de ellos y quiero hablar un poquito acerca de cómo el Espíritu Santo nos imparte y nos dimensiona en los dones. Ahora bien, cuando hablamos de estos dones, la esencia del Espíritu Santo es gracia, es favor, es poder. El Espíritu Santo, su esencia es poder. Cada uno de estos dones, cuando está operando en nuestras vidas, podemos disfrutar plenamente del poder y la manifestación de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas y servir a las personas que están en nuestro alrededor. Ahora, cuando hablamos de un don, el don es una herramienta o una gracia dada soberanamente por el Espíritu Santo, aunque espero que la palabra soberano no te engañe, porque aunque sabemos que la palabra soberanía tiene que ver con algo que sale de la perfecta voluntad de Dios, que es Dios sobrando, pero también las Escrituras, así mismo como hablan de que el Espíritu da como Él quiere, o sea, desde su deseo y su corazón, así también la Biblia dice que debemos perseguir el amor y anhelar los dones espirituales. Es decir, debemos tener un deseo ardiente porque ellos comiencen a funcionar en nuestras vidas. Nadie va a poder tener una manifestación de Dios si primero no lo anhela, porque comienza con esto, comienza con este principio. Aunque voy a hablar de los principios en un momentito, quiero definir las 3 columnas, porque tenemos 9 dones y eso implica que tenemos 3 columnas a desarrollar. Número 1, la columna de los dones de revelación. Número 2, la columna de los dones de demostración. Y número 3, la columna de los dones de expresión. En los dones de revelación tenemos 3 dones, que es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Hablando de manera rápida o de manera directa acerca de estos 3 dones, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu de Dios para traernos el futuro, o sea, para revelarnos
condiciones o cosas, traernos entendimiento de lo que el Señor quiere hacer en el futuro. Y por ejemplo, la manifestación de los sueños muchas veces es un destello, un principio de la palabra de sabiduría. Y en los sueños normalmente tú puedes ver lo que va a acontecer en el futuro. Es como una visión desde los ojos de Dios para ver el futuro, para mirar en el futuro. Número 2, la palabra de ciencia. Es una revelación espiritual que nos muestra el pasado y el presente. Nos da información que de manera sobrenatural no pudiéramos tener. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de nombres, apellidos, datos específicos acerca de una persona, estamos hablando desde la dimensión del don de palabra de ciencia. Número 3 está el discernimiento de espíritu, que es un don dado por Dios específicamente para poder mirar o penetrar en la dimensión del espíritu. Con este don de discernimiento tú puedes escuchar, ver y percibir el mundo espiritual, hablando de ángeles, demonios e inclusive al Espíritu Santo. Cuando hablamos de discernimiento, la Biblia dice literalmente en el capítulo 5 del libro de los Hechos que cuando el Espíritu Santo le muestra a Pedro lo que Ananías está diciendo, literalmente Pedro pudo ver una conversación de Satanás con Ananías y dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Es decir, el don de discernimiento le permitió ver, escuchar y percibir en el mundo espiritual. Aunque voy a tener una serie donde voy a hablar sobre el discernimiento más adelante en los próximos videos. Pero estas son las 3 áreas de los dones de revelación. Cuando hablamos de los dones de revelación en el mundo espiritual, estamos hablando de los ojos de Dios. Cuando nos movemos con los ojos de Dios. Voy a hacer otro video donde voy a hablar sobre la omnipresencia profética. Y después voy a explicar esto antes de que los detractores o los haters, como decimos nosotros, nos linchen. Amén. Pero en la segunda columna de los dones hablamos de los dones de demostración. Estos dones de demostración son los dones donde operamos en el poder de Dios. Hay 3 dones. Estos son los dones de sanidad, don de milagros o don de obrar milagros y el don de fe. En los dones de sanidad hay una peculiar característica aquí, porque algunas personas han interpretado que la palabra dones es en plural, hablando de que tú puedes sanar enfermedades físicas o sanar enfermedades emocionales. Hay otros escritores y otras personas como yo que creemos que esto habla de la aplicación de la sanidad a diversas enfermedades. Por ejemplo, cuando tú miras un T.L. Osborne, un Oral Roberts, una Kathryn Kuhlman, tú te das cuenta que los dones de sanidad en T.L. Osborne era más enfocado a las personas con problemas de audición, a ciegos, sordos y paralíticos que otro tipo de enfermedad. Hay otras personas que Dios los unge para sanar cáncer o problemas de parálisis o personas paralíticas. Y estos dones comienzan a moverse en la vida de un hombre, aunque lo habla la Biblia en plural, está hablando de diversas manifestaciones del mismo don. Es decir, un don que yo recibo, pero que tiene diferentes tentáculos, diferentes formas de operar. Cuando hablamos de obrar milagros, es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para poder moverse alterando el orden de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Cristo caminó sobre el agua, cuando Cristo se paró y le dijo a la tormenta: cállate y enmudece. Esto es la operación del don de milagros. Por el don de milagros yo puedo hacer cosas que de manera natural no pueden ser hechas. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo pasa frente a un féretro. Hay un joven muerto, hijo de una mujer viuda, y él lo resucita. Pedro más adelante está en Jope, años más tarde, y dice que una mujer llamada Dorcas enferma y muere, y lo llaman para que él venga a orar por ella. Y dice que él la levanta de entre los muertos. Y también a Eneas dice que él tenía 9 años postrado en cama y le dijo: levántate y haz tu cama, Jesucristo te sana. En el don de milagros tú puedes operar, o tiene muchas facetas. Por eso estamos desarrollando una escuela profética para el mes de febrero, donde vamos a hablar
sobre los dones específicos, vamos a tomar tiempo para desarrollar. Los dones de milagro tienen 5 facetas diferentes, o hay 5 tipos de milagros diferentes que usted debe aprenderlo. Inscríbase para que se pueda conectar con esta realidad y crecer. Pero hay varias manifestaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo en un momento sube al monte y comienza a sanar personas. Y dice, entre ellos habían sordos, ciegos, mancos y paralíticos. Los mancos son personas que no tienen un órgano del cuerpo o una parte física. Por ejemplo, una persona sin mano se puede decir que es una persona manca. Y mi pregunta es esta: ¿cómo tú puedes sanar a un manco? A un manco solo se puede sanar o solamente se puede restaurar si el brazo que no estaba aparece. Es decir, si el órgano que no estaba aparece. Entonces, estas manifestaciones de forma creativa son milagros. Cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, esto es un milagro. Cuando Él cambió el vino, el agua en vino, esto es un milagro. Entonces, los milagros son manifestaciones que cambian el orden natural de las cosas. Ahora, el don de fe es un don sobrenatural, una capacidad dada por Dios para tú poder operar en esa fe que no tiene límites. Por ejemplo, lo que hacía que Cristo le hablara, a la montaña y le dijera: montaña, muévete de aquí y plántate en el mar. Esto lo hacía el don de fe. Cuando Cristo le dice a la tormenta: cállate, lo que está operando es el don de fe. Cuando Cristo le da orden a los panes que se multipliquen, lo que está operando es el don de fe. ¿Por qué? Porque este nivel de fe lo que hace es traer cosas que no estaban, traerlas a la existencia. Por ejemplo, Elías está frente a los soldados y le dice: tú eres varón de Dios, desciende. Y le dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Esa manifestación que trajo algo que no existía a la existencia es el don de fe. Cuando Eliseo le dice, los maldice a los 42 muchachos y salen osos y los devoran, esto es la manifestación del don de fe. Porque el don de fe lo que hace es traer a la existencia las cosas que no están hechas, que no existen. Ahora, cuando operamos, dije, en los dones de revelación, operamos en los ojos de Dios. Pero cuando operamos en los dones de demostración, operamos en las manos de Dios, en la acción de Dios, en el poder de Dios. Pero hay una tercera columna, que es cuando operamos con la boca de Dios. Y estos son los dones de expresión. Habla de la profecía, de las lenguas y de la interpretación de lenguas. La profecía es una expresión sobrenatural que revela el propósito original de las cosas. La profecía no es hablar solamente del futuro, de lo que va a ocurrir. Ya expliqué que eso era palabra de sabiduría. La profecía es una revelación de los propósitos de Dios para el ahora, para el momento. Es decir, ¿cuál es la intención original en que algo fue creado? Hay muchos de ustedes que no fueron creados para ser médicos o ingenieros, y son médicos e ingenieros porque no tuvieron una palabra profética. La profecía es la dirección hacia donde Dios lleva tu vida, y ese don lo que hace es edificar el cuerpo de Cristo para conocer el propósito de Dios en la tierra. Ahora, las lenguas son una manifestación del Espíritu para hablar en otros idiomas, para hablar en idiomas inclusive desconocidos, por el idioma angelical, misterios con Dios. Estos son las lenguas. Y por eso también hay otro don que se llama el don de interpretación, que es para poder interpretar lo que las personas hablan como mensajes proféticos. Tengo un estudio donde habla acerca de las lenguas como ese explosivo para detonar lo profético. Si quieres crecer en los dones proféticos, lo primero que tienes que hacer es crecer en el hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lengua, cuando tú comiences a fluir en esa oración en lenguas, tu espíritu va a comenzar a ensancharse y vas a comenzar a ver la manifestación de Dios. Ahora, yo quiero hablar, para cerrar, de 4 principios espirituales que tú necesitas poner en funcionamiento para comenzar a operar, crecer o recibir un don. Lo primero que tienes que saber, número 1, es que los dones son herramientas sobrenaturales para cumplir un propósito y complementarte en tu llamado. Es decir, si tú eres un maestro, los dones que tú vas a recibir van enfocados al área de lo que tú eres como llamado. Es decir, si yo tengo un propósito de ser un ingeniero, los dones que el Señor me va a equipar, que me va a impartir, son los dones que van conectados a esa área. Si mi llamado es ser un apóstol, los dones del apóstol,
las herramientas que necesita el apóstol van a venir sobre mí. Lo segundo que tengo que entender es que tengo que desear los dones. La Biblia dice que la hija de Caleb, Otoniel, vence y él entrega a su hija como esposa. Creo que Axa se llamaba. Y dice la Biblia que cuando esta muchacha se conecta con Otoniel, ellos se van a una tierra que el padre le entregó, el papá Caleb, y ellos necesitan agua porque esa tierra donde ellos están no tiene agua. Imagínese usted que usted le entregue en un lugar que está desierto o que usted tiene que habitarlo, pero no hay agua. Y ella le dice: Padre, dame un don. Es decir, ella le dice que le dé una fuente de agua, y esa fuente era lo que alimentaba al grupo de personas con el que ellos se iban a mover. Entonces, lo segundo que tenemos que entender es que para tener un don, lo primero que tenemos que hacer es desear tener ese don. Saber que es un asunto de vida o muerte el tener esa herramienta. Porque si no soy equipado con las herramientas de Dios, yo no podré hacer el trabajo para el que Dios me trajo a la tierra. Lo más difícil de una persona es vivir sin propósito, caminar sin propósito, fluir sin propósito. Cuando entendemos el don, cuando conectamos con el don, estamos conectándonos con el propósito. Lo tercero que tenemos que entender es que para poder fluir poderosamente en los dones, tenemos que ejercerlos, tenemos que practicar y tenemos que mantener el don. Esto habla de que tengo que constantemente estar practicando, constantemente estar tratando de entrar al mundo espiritual para poder discernir, para poder operar en ciencia, para poder operar en profecía. La profecía, los dones son una vida dentro de ti, están dentro de ti, funcionan dentro de ti. La Biblia dice que ya no somos movidos como eran los gentiles, movidos de aquí para allá por los ídolos, sino que ahora tenemos el Espíritu Santo. Él está vivo dentro de ti, así que tú puedes practicar. Lo próximo que tenemos que entender es que los dones merecen mantenimiento, necesitan mantenimiento. Son una vida dentro de ti. Tú vas a tener que desarrollar una vida de oración, de lectura de las Escrituras, de interacción con el don, de comenzar a descubrir en la palabra cuáles son las formas en las que vivían los hombres que operaban el don que tienes. Si operas en don de ciencia, en don de profecía, en milagros, los hombres que operaban en milagros en la palabra, vas a tener que ir a conectarte y ver cuál era su estilo de vida, porque el estilo de vida habla de la dimensión que va a operar dentro de ti. Entonces, lo próximo que tenemos que hacer es un autoexamen espiritual. Nadie va a poder crecer en un don si no se automira, si no se autoexamina, si no crece en esa evaluación interna. David, Pablo, todos esos hombres, dice la Biblia, nos examinamos. Dice Pablo, nos examinamos a nosotros mismos. Dice David, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, examíname. Es decir, esta gente estaba constantemente trabajando su interior para poder fluir correctamente en las áreas que Dios los había llamado a fluir. Eso también tienes que hacerlo tú. Lo último, el cuarto principio es caminar en la ley de la impartición y la activación. Necesitamos sí o sí tener apóstoles, profetas y estar en escuelas de entrenamiento en las áreas que estamos desarrollando. Si tu don es el área de sanidad, existen muchas escuelas de sanidad. Si tu don es el don de profecía o discernimiento, ciencia, existen escuelas proféticas. Pero debes sí o sí comenzar a moverte para entrenarte en las áreas donde Dios quiere perfeccionar tu llamado, porque la unción en ti va a crecer cuando tú entres en esa ley de impartición. También necesitas gente que esté por encima de ti, que haya escalado a un mayor nivel para que te pueda dimensionar en las áreas en las que tienes que ser dimensionado. Si no entiendes esto, te vas a pasar la vida con el don pero sin operarlo, con el don pero sin crecer o sin dimensionar en él. Así que voy a orar como profeta de Dios para impartirte y activarte y que tus dones puedan crecer. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por cada persona que está viendo este video, para que tú actives su vida en sus dones, en su llamado, y que ellos puedan descubrir su propósito a través de los dones que les has dado. Señor, los que tienen don de profecía, don de ciencia, lenguas, interpretación, que están dormidos, Señor, algún don en el Espíritu, declaro que se despierte ahora, y desde la dimensión apostólica los activo y les imparto para que vayan
y hagan en el nombre de Jesús. Y que puedan fluir en ese don que tú les diste. Señor, profecías, milagros. Despierta a tus hijos, aun los que no tienen dones. Dicen, yo no tengo ningún don. Declaro que se activa, se despierta en ti un don del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invito a que nos sigas en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. Síguenos, y no solamente esto, escríbenos para que puedas participar de la escuela de profetas que va a ser a partir del mes de febrero. Vamos a estar 6 meses completos impartiendo y dimensionando hombres de Dios en el área de los milagros, en la revelación, en la profecía forense, en esa profundidad del Espíritu Santo. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Shalom.